Listo. Está grabando, ¿no? Determinación de las características del emplazamiento, ¿no? O sea, vamos a estudiar dónde están ubicadas pues, nuestras estructuras, ¿no? Y qué puede pasar con eso. Determinación de las características del emplazamiento. Introducción. En las regiones sísmicas, las investigaciones geotécnicas del emplazamiento deben incluir, obviamente, la recopilación de información sobre la naturaleza física del emplazamiento y su entorno, que permita realizar una evaluación adecuada de la peligrosidad sísmica. El alcance de la investigación será una cuestión de juicio profesional, dependiendo de la sismicidad de la zona y de la naturaleza del emplazamiento, así como de la construcción propuesta o existente, además de los efectos de las condiciones locales del suelo sobre la gravedad del movimiento del terreno. La investigación debe abarcar el posible peligro sísmico derivado de los riesgos geológicos o de otro tipo, como por ejemplo desplazamiento de fallas, hundimiento, inundación o asentamiento diferencial, licuefacción de suelos sin cohesión, fallo de arcillas sensibles o rápidas, deslizamientos de tierra, flujos de lodo, fallos de presas, olas de agua, tsunamis o seiches, cambio en la descarga de aguas subterráneas, ¿no? O sea, todo eso puede pasar, ¿no? Y hay que investigar esas condiciones locales, ¿no? Las características sísmicas de la geología local y las condiciones del suelo que se describen brevemente en la siguiente sección proporcionan una introducción a las investigaciones del lugar y a la determinación de los movimientos del suelo de diseño y los análisis de respuesta del suelo que se describen en los capítulos 4 y 5. Ya ustedes verán por qué, pues, ¿no? Porque los suelos o bien amplifican, o sea, empeoran las cosas de las ondas sísmicas, o en algunos casos los disminuyen, los filtran, o sea, una de dos, entonces tenemos que saber eso, ¿no? 3.2. Geología local y condiciones del suelo. En muchos terremotos, la geología local y las condiciones del suelo han tenido una profunda influencia en la respuesta del lugar, ¿no? Una profunda influencia en la respuesta del lugar. El término local es algo vago y generalmente debe entenderse en comparación con el terreno total atravesado entre la fuente del terremoto y el lugar, ¿no? Partiendo de la base de que la vibración bruta de la roca madre será similar en dos lugares adyacentes, las diferencias locales en la geología y el suelo producen diferentes movimientos superficiales del suelo en dos lugares. O sea, ya les hemos hablado, ¿no? Debajo del suelo y todo está la roca madre. Ahí no hay ningún problema, las ondas van a ser las mismas en dos diferentes lugares, pero la diferencia se va a deber a las condiciones locales, ¿no? O sea, prácticamente al suelo que está debajo de la estructura. Ahí varía, o sea, las ondas que estaban igualitas en dos puntos diferentes en la roca madre, en la condición local va a variar, porque eso sí depende del suelo. Normalmente se amplifica, ¿no? Dependiendo del tipo de suelo. Entonces, partiendo de la base de que la vibración bruta de la roca madre será similar en dos lugares adyacentes, las diferencias locales en la geología y el suelo producen diferentes movimientos superficiales del suelo en dos lugares. Los factores que influyen en las modificaciones locales del movimiento subyacente son la topografía y la naturaleza de la roca madre y la naturaleza y geometría de los suelos de depósito. Así, el término local, entre comillas, puede implicar una profundidad de 1 kilómetro o más y una zona a una distancia horizontal de varios kilómetros del emplazamiento. Las condiciones del suelo y las características geológicas locales que afectan a la respuesta del lugar son numerosas, ¿no? Y algunas de las más importantes se comentan ahora con referencia a la figura 3.1. Aquí está la figurita, una figura. Diagrama esquemático que ilustra, ¿no?, las condiciones, bueno, la geología y las características de los suelos. La roca madre, ya les he dicho, eso tienen que tener, ya de hecho ya lo habrán entendido, todo debajo de donde estamos es roca, todo, roca, o sea, por lo menos hasta la litosfera, ¿no? Y de ahí la estanosfera ya saben que es fluido, ¿no?
pero de mayor densidad, pues es un fluido denso, es fluido porque está a altas temperaturas, ¿no? Y a altas presiones. Muy bien, entonces debajo siempre es roca. Acá puede haber suelos de diferente orientación, otros más o menos horizontales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí están nuestras edificaciones, en la A, ¿no? En la B acá hay un valle, acá también, en C, en D, en E, acá en H, material que puede deslizarse, ¿no? Y así, en F, en G, en J, ¿no? Más o menos. A ver qué nos dice. Ahí tenemos tres condiciones locales. Dice, cuanto mayor sea la extensión longitud horizontal, ¿no? L1 o L2, esto, L1 o L2. Cuanto mayor sea la extensión horizontal L1 o L2 de los suelos más blandos, menores serán los efectos del lecho de la roca en la respuesta del lugar, ¿no? O sea, cuanto más largos, menores, dice, son los efectos de las rocas sobre esto. O sea, cuanto más largos, probablemente el efecto de las ondas sísmicas que están en las rocas sean casi los mismos en este suelo, ¿no? Eso nos está diciendo. Cuanto más largos sean estos valles de suelos, mucho menos influencia va a tener el sismo. O sea, las ondas, lo que quiere decir es que las ondas van a llegar casi como si fueran la propia roca. Cuanto mayor sea la extensión horizontal L1 o L2 de los suelos más blandos, menores serán los efectos del lecho de la roca en la respuesta del lugar. La modelización matemática se ve influenciada por ello, como se comenta en el apartado 5.2.2, ¿no? 2. La profundidad H1 o H2 del suelo que recubre el lecho de roca afecta a la respuesta dinámica, ya que el periodo natural de vibración del suelo aumenta con la profundidad. Acá sí, ¿no? H1, H2. Aquí H2 es mayor que H1, entonces probablemente la respuesta dinámica acá será mayor que acá, ¿no? A pesar de que en estos dos puntos, hasta la roca, vamos a decir, las ondas sísmicas o la vibración es la misma, pero cuando llega al suelo ahí hay variaciones, ¿entienden? ¿No? La profundidad H1 o H2 del suelo que recubre el lecho de roca afecta a la respuesta dinámica, ya que el periodo natural de vibración del suelo aumenta con la profundidad, ¿no? O sea, a mayor profundidad, mayor periodo natural de vibración del suelo, ¿entienden? Esto ayuda a determinar la frecuencia de las ondas amplificadas o filtradas por los suelos, ¿no? O sea, cuanto H es mayor, va a amplificarlo, y cuando H es menor, va a filtrarlo. Esto ayuda a determinar la frecuencia de las ondas amplificadas o filtradas por los suelos, y también está relacionado con la cantidad de interacción suelo-estructura que se producirá en un terremoto, ¿no? En los terremotos de México de 1957 y 1985 se produjeron grandes daños en las estructuras de periodo largo, en la zona del antiguo lecho del lago de Ciudad de México, donde los depósitos lacustres flexibles provocaron una gran amplificación de las ondas de periodo largo, ¿no? La Ciudad de México está pues sobre un lago, ¿no? Sobre un lago seco, y eso es un depósito sedimentario, pero no es suelo prácticamente. O sea, era un lago y los ríos han estado acumulando por miles y millones de años, ¿no? Suelo en ese lago, pam, pam, pam. Y encima de eso han hecho la Ciudad de México. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido grandes daños, dice, en las estructuras de periodo largo. ¿Por qué? Porque el suelo, o sea, tiene también su periodo natural, tiene periodos pues largos, ¿no? Sus periodos naturales de vibración son de periodos largos. Entonces, si una estructura también tiene su periodo largo, o sea, tienen la misma frecuencia o el mismo periodo, porque la frecuencia simplemente es la inversa del periodo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se produce un fenómeno. ¿Qué fenómeno sucede? Superposición, ¿no? Superposición. Entonces ahí se amplifican todo. Entonces probablemente esos edificios que tenían la misma o parecido, ¿no? a la frecuencia natural del suelo,
han tenido que colapsar, pues, ¿no? Porque se ha dado el fenómeno de superposición. Y es por eso que tienen que saber pues, las condiciones locales del suelo, ¿entiendes? O sea, no es solo hacer esito, necesitan la parte más sencilla, ¿entiendes? Esa parte de dinámica estructural es la más fácil. Ya, entonces, en los terremotos de México de 1957 y 1965 se produjeron grandes daños en las estructuras de periodo largo en la zona del antiguo lecho del lago de Ciudad de México, donde los depósitos lacustres flexibles provocaron una gran amplificación de las ondas de periodo largo. Y ahí están las fuentes. Un ejemplo más típico de un terremoto en el que el periodo fundamental de las estructuras que resultaron más dañadas estaba estrechamente relacionado con la profundidad del aluvión fue el de Caracas, ¿no? En 1967. De nuevo, las estructuras de periodo largo resultaron dañadas en las zonas de mayor profundidad del aluvión. O sea, en un sismo ustedes pueden comparar, de repente algunos edificios se caen y otros no. El común de las gentes va a decir pues de que ese edificio que se ha caído estaba mal, ¿no? Y de repente no es así. De repente es que ha coincidido que las frecuencias, ¿no?, naturales del edificio han coincidido con las frecuencias naturales del suelo. Y por eso al coincidir esas frecuencias lo que ha habido es superposición o amplificación de las ondas, ¿entiendes? Y ha colapsado por el edificio. Y puede darse cuenta que otros edificios tenían otra frecuencia natural diferente del suelo, ¿no? Y por eso no han colapsado. O sea, tienen que ver todo eso, ¿no? O sea, como ingenieros ya no van a hablar solo vulgarmente, pues, ¿no? Tienen que ya ver en profundidad, a ver si las frecuencias coincidían o no, ¿no? O de repente sí ha fallado pues, porque era una mala construcción, puede también ser eso, ¿entienden? Pero ustedes con mayor conocimiento. 3. La pendiente de los planos de estratificación, valles 2 y 3 en la figura 3.1 de los suelos que se superponen a la roca madre, afecta obviamente a la respuesta dinámica, pero es menos fácil tratar con rigor los estratos no horizontales, ¿no? Miren, acá hay prácticamente suelos horizontales, pero acá ya no tanto, ¿no? Acá las capas de los suelos están prácticamente inclinados, ¿no? Tienen una pendiente. Y eso sucede, ¿no? Debido a terremotos anteriores, etcétera, etcétera. Estos depósitos que normalmente deben de ser horizontales se han vuelto verticales. Y de hecho que afecta, pero dice que es muy difícil tratarlo eso, ¿entienden? ¿No? La topografía del lecho rocoso y de los suelos depositados tiene varios efectos sobre las ondas sísmicas entrantes, como la reflexión, la refracción, el enfoque y la dispersión. Desgraciadamente, muchos de estos efectos son siempre supositivos, ¿no? Por ejemplo, mientras que los efectos de focalización en el lecho de roca, valles 1 y 2 en la figura 3.1 pueden calcularse, ¿cómo se pueden predecir de forma fiable las modificaciones de la respuesta en los lugares G y J, ¿no? Debido a estos efectos en el valle 3? A ver, valles 1 y 2 y la 3, ¿no? Acá dice podemos predecir algo, pero acá no tanto, ¿no? Los terrenos tienen esta orientación, etcétera, etcétera, ¿no? O son también tienen otras pendientes, no se podría decir. Las rocas también acá tienen un poco de fallas, ¿no? Pero desgraciadamente dice, estos efectos son siempre supositivos, o sea, son hipótesis nomás, no podemos decir más, ¿no? Los efectos de la focalización en el lecho de las rocas valles 1 y 2 de la figura 3.1 pueden calcularse. Y luego dice cómo se pueden predecir de forma fiable las modificaciones de las respuestas en los lugares G y J debido a estos efectos en el valle 3, ¿no? G y J, a ver, G y J, fijémonos. Acá está G y J, ¿no? Es más difícil, es más complicado cuando el suelo no es horizontal, ¿no?
Aunque siempre habrá cierta variabilidad inherente, incertidumbre en la distribución espacial del movimiento del suelo, es muy posible que las características geológicas, como las irregularidades ocultas en la topografía del lecho rocoso, expliquen algunas de las diferencias de respuesta, de otro modo inexplicables, observadas en lugares cercanos. Por ejemplo, dice, en el terremoto de San Fernando de 1971, estos dos científicos, en dos lugares del campus del Instituto Tecnológico de California, la aceleración máxima registrada en uno de ellos fue de 0.21 G, mientras que en el otro solo se registraron 0.11 G, ¿no? Mientras que los perfiles locales del suelo en ambos lugares se consideraron idénticos. ¿Se dan cuenta? En un mismo instituto, en Europa y en Estados Unidos, por si acaso, los institutos son o mejores o por lo menos iguales que las universidades, ¿ya? Así que no tengan el MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology es superior pues, a un montón de universidades, ¿entiendes? Acá también es el Instituto Tecnológico de California, pero podríamos decir que son equivalentes a las universidades. Pero de lo que estamos hablando no es de eso, sino de que en dos lugares distintos del mismo campus, imagínense en la puerta 1 o 2 y acá atrás, han medido dos aceleraciones diferentes, ¿no? 0.21 G y 0.11 G, ¿no? Entonces, acá nos está diciendo, ¿no? Hay irregularidades ocultas en la topografía del lecho rocoso, de hecho, porque si no, no se podría explicar, porque el suelo, la estratigrafía de los perfiles locales del suelo que han hecho, prácticamente se han considerado idénticos. Entonces, debajo del suelo, probablemente en la roca, haya tipos de fallas, ¿no? En uno esté, bueno, más interperizado y en el otro no tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente donde era 0.21 G, la roca estaría más intemperizada y en el otro no tanto. Y ahora, ¿qué le digo al oso? Hola, oso. Hola, oso. Creo que se ha ido el oso. Otra característica topográfica que afecta a la respuesta es de las crestas, ¿no? En el sitio B, en la figura 3.1, en las que puede producirse una amplificación del movimiento básico en factores tan altos como 2. O sea, miren, acá, eso no. Dime, oso. Dime, oso. No escuche el oso. Ya. Por ejemplo, acá, en la B, en las crestas, ¿no? Puede haber amplificación hasta de 2, o sea, si la onda sísmica en la roca es de 1, vamos a decir, acá puede amplificarse hasta 2. Entonces hay que tener cuidado también ¿no? En las edificaciones en cresta, en los acantilados, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Lima, yo les decía, en todos esos acantilados es cresta, ¿no? Entonces, ahí probablemente a un sismo, todos esos edificios, toda la Costa Verde, va a desaparecer, ¿entiendes? Este oso. Dime, oso. Sí te escucho, pero estoy en clases. Ya. Ya, entonces en las crestas también hay que tener cuidado. Mire, la amplificación puede ser como de 2, ¿no? O sea, si hay una aceleración de 0.20, por ejemplo, 0.20 G, no me distraigan jóvenes, yo los veo y me distraen. Entonces se puede amplificar de 0.2 G, por ejemplo, ¿no? A 0.4 G. O sea, las fuerzas prácticamente las fuerzas horizontales van a ser del doble, ¿no? La idea básica, lo que están viendo solo es calcular las aceleraciones, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Aceleración, masa que ya vamos a tener por los metrados, por aceleración ya tenemos la carga horizontal. Básicamente es eso en todo, ¿no? O sea, eso es en forma general.
Y el resto ya es aplicar, ¿no? Matemática, pero eso es en esencia todo. Los taludes de los depósitos sedimentarios pueden, por supuesto, fallar, ¿no? Completamente en los terremotos. En los terrenos escarpados, sitio H en la figura 3.1, el fallo puede ser en forma de deslizamientos de tierra, ¿no? Esto ocurrió en los terremotos del norte del Perú, del 31 de mayo de 1970, en los que quedaron sepultadas ciudades enteras y murieron unas 20.000 personas, ¿no? Estudiado por CLUF, por si acaso, por una avalancha concreta que recorrió 18 kilómetros a velocidades de 200 a 400 kilómetros por hora. O sea, ni con carro podían escapar, ¿entiendes? ¿No? Un carro a lo sumo, pues en una carretera, y peor en nuestras carreteritas, ¿no? De hecho, va a lo sumo a 100 kilómetros por hora. O sea, ni con carro han podido escapar. Por eso han muerto 20.000 personas. ¿Y eso por qué? Porque en el movimiento sísmico, lo que ha pasado, aquí está el H, lo que ha pasado, si esto es sedimentario, o sea, es roca partida o de repente suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, acá en La Picota, ¿no? La Picota cuando llueve se viene todo el arenal, que antes se veía en el parque, ¿no? O sea, se supone eso es un suelo sedimentario. Sedimentario, cuando ven ustedes que hay como ríos que se forman, eso es sedimentario. Entonces, en un movimiento sísmico, todo eso ¡prum!, puede desprenderse. Y puede viajar casi en caída libre, pues, ¿no? A 200, porque está pues arriba y va a caerse, ¿no? Con un movimiento se desprende y ¡prac!, cae. Entonces puede alcanzar esas velocidades entre 200 a 400 kilómetros por hora, como ha pasado en Ancash, ¿no? Y entonces ni por más que tengas un Lamborghini vas a poder escapar de ese sismo, ¿no? O sea, de esa avalancha. Entonces hay que tener cuidado en todo eso. También pueden producirse fallos espectaculares del suelo en pendientes suaves, como se dio en el terremoto de Alaska, ¿no?, de 1964. Y de nuevo en el terremoto de Tokachi-Oki de 1968. Los fallos en los taludes en el terremoto de Alaska estuvieron relacionados en su mayoría con la licuefacción de capas de suelo, ¿no? Por ejemplo, se produjeron desprendimientos en depósitos básicamente arcillosos, figura 3.2, en los que la licuefacción se produjo en finas lentes de arena contenidas en la arcilla, ¿no? A ver, miren, esta es la figura 3.2. Prácticamente todo eso es arcilla, como dicen. En las arcillas pues no hay licuefacción, ¿no? La licuefacción se da en suelos no cohesivos, o sea, en arenas. Y miren, había pequeños lentes o lentejuelas de arena, ¿no? Y miren acá, me imagino que esto es agua, el nivel freático estaba así, estaba la arcilla, y lo que ha pasado en el movimiento sísmico, puede haber deslizamientos de esta parte, por ejemplo, de inmediato, pero lo que ha pasado ha fallado todo esto, miren, ¿no? Las arenas se han licuado, ha habido el fenómeno de licuefacción y toda esta capa, miren, casi de más de 10 metros, ha colapsado. Y si ustedes tenían su casita ahí, de hecho colapsaba, ¿no?, totalmente, ¿entiendes? O sea, puede darse fallos no solo en terrenos empinados, ¿no?, o como en este punto en la H, sino que también puede darse esos fallos, ¿no? Y ha fallado. O sea, esto es histórico, es datos reales, o sea, no es teoría. Ya hemos visto eso. En el terremoto de Tokachi-Oki, algunos de los fallos en los taludes se produjeron por el deslizamiento de las capas superiores del suelo sobre una capa de apoyo de arcilla resbaladiza, húmeda. Estas situaciones de lomo graso puede ocurrir como se ilustra en la figura 3.1 en el sitio E. O sea, miren, puede haber deslizamientos también. O sea, son arcillas. ¿Dónde está la E? Acá, ¿no? Son arcillas
el suelo es casi horizontal, hay humedad y puede la arcilla en esos movimientos, o el edificio, pues, puede, puede, como, puede deslizarse, ¿entiendes? Se sabe que fenómenos similares ocurren en tierra en arcillas muy sensibles, es decir, rápidas, y en el fondo del mar, donde las arcillas normalmente consolidadas con pendientes inferiores a 1 grado, o sea, prácticamente plano, horizontal, ¿no? Eh, Puede fallar si se someten a fuerzas externas como terremotos u olas. Durante el desarrollo de los yacimientos de petróleo y gas del Mar del Norte, el autor participó en un estudio, ¿no? En Overup and Partners, en el que se demostró que los taludes de menos de 1 grado fallarían bajo una aceleración del terreno de aproximadamente 0.1 G, ¿no? Entonces, puede fallar así. El contenido del agua del suelo es un factor importante en la respuesta del sitio, o sea, tienen que investigar también si hay agua o no hay agua, ¿no? Esto se aplica no solo a los suelos inclinados, como se ha mencionado anteriormente, sino que la licuefacción también puede producirse en terrenos planos compuestos por suelos saturados sin cohesión. Figuras 552. Bueno, está en otra. Ejemplos clásicos de fallos de este tipo se produjeron en los terremotos de Alaska y Tokachi-Oki, no mencionados anteriormente, y en el muy estudiado terremoto de Niigata, ¿no? De 1964. 10. En ocasiones, fallas de distinto grado de actividad potencial atraviesan el lugar de la construcción propuesta o existente y se han registrado casos de daños. A veces es necesario evaluar los intervalos de recurrencia de determinados niveles de desplazamiento de la falla, tanto horizontales como verticales, y la capacidad de la estructura para tolerar el desplazamiento de diseño, ¿no? Ya hemos dicho, las fallas son la parte visible, ¿no? Nosotros hemos dicho de que los planos de falla normalmente es un plano, es como una pizarra o cualquier figura geométrica, pero plana, que puede tener diferente inclinación, ¿no? en la tierra. Esos planos, esas fallas pueden, cuando los terremotos son muy fuertes, esos planos pueden llegar hasta la superficie. Y en la superficie pues se ve esa falla, ¿no? Entonces, si ustedes construyen en esas fallas, normalmente va a haber desplazamientos, ¿no? Va a haber desplazamientos relativos. Y eso lo pueden ver, ¿no? En la carretera Huanta-Ayacucho hay una partecita donde hay una falla, ¿no? Entonces el terreno está así, ¿no? Más o menos, hay ondulaciones. Si construyeran ahí, por ejemplo, una zapata acá y la otra zapata acá, probablemente una zapata se va a levantar, ¿no? O en términos relativos, con respecto a la otra se va a levantar o esta se va a bajar con respecto al otro. Eso no importa, lo que importa es la diferencia, ¿no? La diferencia de altura, no importa cuál se levante o cuál baje, no nos importa, lo que nos importa es que haya diferencia. Si hay eso, la estructura va a colapsar, ¿no? Dependiendo del asentamiento. Un asentamiento pequeñito de 1 centímetro en una zapata causa fuertes momentos, ¿no? Puede quebrar a la estructura, ¿entiendes? La idea es que todo se asiente en una estructura, ¿no? Que no haya asentamiento diferencial, todo baje, o que todo se eleve, o sea, no nos importa. Por eso hay un amigo que se ha vuelto fanático de los puntos geodésicos y me dice, oye, que en la universidad nos están poniendo puntos geodésicos, están haciendo así cualquier cosa, le estamos obligando acá con legado a que pongan. Pero yo le digo, pero ¿cuál es el problema? Pues lo importante es que tú puedes poner una cota, o sea, realmente lo que sirve es, supones cualquier cota en cualquier punto y de ahí comienzas a guiarte, ¿no? Eso es lo que vale. Pero ahora dicen, no, es que pueden hacer robo de movimiento de tierras y tiene que ser con referencia, bueno, eso podría ser la razón, pero no tiene sentido, ¿no? Para un constructor, para mí esto es una cota de 100 y yo con eso elevo todas mis cotas y no hay ningún problema. Pero ahora están exigiendo hasta todo eso. Entonces, en las fallas hay que ver eso, ¿no? Las fallas normalmente son planos
Ya son rocas que se ha roto por ese plano y su deslizamiento es bien fácil, ¿no? O sea, un pequeño sismo se va a deslizar, ¿entiendes? Va a afectar. Y ni siquiera se requiere un sismo, ¿no? Sino con el tiempo, 10 años, 20 años, va a haber un desplazamiento, de repente en menos tiempo, ¿no? Desplazamientos horizontales como verticales, y entonces eso, una estructura normal no va a poder soportarlo, pues, ¿no? No va a poder soportarlo. Otros efectos pueden ser las olas de agua, dice, son generadas a veces por los terremotos. Las que se producen en el mar, denominadas tsunamis, son causadas por desplazamientos verticales de bloque del lecho marino, ¿no? O sea, si hay bloques que se desplazan verticalmente en el lecho marino, o sea, en el mar, va a haber tsunamis. Cuando la onda superficial resultante de alta velocidad y baja amplitud en el mar llega a la costa, ¿no? Pueden surgir olas de altura considerable, hasta 10 metros, mucho más allá del límite normal de la marea alta. O sea, imagínense la marea alta y luego de eso tiene que vivir unos 10 metros más, ¿no? Cientos de metros tierra adentro en terrenos planos, en la costa, imagínense, pues, ¿no? Estos efectos extremos solo se producen cuando la topografía de la costa concentra la energía de las olas, como en las ensenadas. ¿Qué es una ensenada? De la costa sur de Alaska, donde se produjo un desastroso tsunami, ¿no? En el gran terremoto de Alaska de 1964. Otras costas son susceptibles de sufrir daños por tsunamis, especialmente en los océanos Pacífico e Índico, o sea, para nosotros, donde la mayoría de los tsunamis del mundo se generan a lo largo de cinturones sísmicos poco profundos, en alta mar. Ya hemos visto en la figura 2.1, en las placas, hay unas placas, por ejemplo, la placa de Nazca está, pues, ¿no?, en el océano, dentro, ¿entiendes? En el océano Pacífico. Los daños causados por los tsunamis pueden ser graves en los casos en que el terremoto causante se haya producido a cualquier distancia. O sea, el terremoto puede haberse dado, miren, desde la local hasta miles de kilómetros, o sea, no importa, por eso hay alerta de tsunami, ¿no? Hay un terremoto en Japón y nos están diciendo, oye, prepárense, puede haber un tsunami, ¿no?, en la costa. O sea, no importa no importa la distancia del sismo. Esto fue lo que ocurrió trágicamente en el tsunami que mató a más de 283,000 personas, ¿no?, como resultado del gran terremoto de interfaz de la zona de subducción de Sumatra Andaman, de un momento de magnitud de 9.3 el 26 de diciembre del 2004, ¿no? Un número especial del boletín de sismología de la no, del boletín americano de la Sociedad de Sismología, ¿no?, está dedicado a este tsunami. ¿Entienden? Miren, de repente no te mata el sismo directamente, pero te podría matar un tsunami, ¿no?, un efecto que puede, y ustedes han visto, ¿no?, y ya lo hemos visto nosotros, en TV, ¿no?, algunos tsunamis que han pasado en Japón y todo eso, que se lo ha arrasado un montón, ¿no? O sea, el sismo puede darse dentro del mar, a miles de kilómetros incluso, o sea, no hay, en este caso, no hay atenuación como en la Tierra, ¿no?, sino son otros tipos de ondas, dice, de poca amplitud, de alta frecuencia, y en lugares más o menos adecuados, eso puede provocar una concentración, pues, ¿no?, de energía, y pueden haber olas hasta de 10 metros, y si el terreno es plano, eso puede meterse cientos de metros en la costa, ¿no? Entonces arrasa con todo lo que existe, ¿no? Incluso ustedes habrán visto hasta barcos, etcétera, etcétera, se lo lleva, pues, como si fuera papelito, ¿no? Las olas de agua llamadas seiches también pueden producirse en las aguas cerradas, ¿no?, de los lagos y puertos debido a efectos de resonancia o deslizamientos de tierra. Y aunque no son tan grandes como los tsunamis, los seiches han causado daños considerables, ¿no? Se debe buscar más información sobre las ondas sísmicas del agua en la literatura especializada, ¿no?, como la visión general de Viegel y Satak y otros, ¿no? Entonces, puede haber también movimientos en los lagos, a eso se le llama seiches, ¿no?
12. Tras los terremotos se producen cambios en la descarga de aguas subterráneas, ¿no? Aparentemente debido a los cambios en la presión del agua de los poros. Eso es concepto de mecánica de suelos, ¿no? La descarga puede provocar inundaciones locales o la desecación de arroyos, extensos forjados de arena o erosión, como lo observaba en el terremoto de Bora Peak, Idaho, ¿no? De 1983. Y ahí el que lo estudió, Wood y otros. Entonces, puede haber cambios en la descarga de agua, o sea, aparecen de repente nuevas aguas subterráneas, ¿no? Por otro sitio, o de repente las que existían se secaban, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber extensos forjados de arena o erosión, dicen. 13. Por último, la respuesta sísmica de un emplazamiento y de las estructuras que se encuentran en él depende, por supuesto, de los tipos de suelo locales y de su estado, ¿no? Clases de suelo. Esta clase de suelo se supone son clases de suelo de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Los que afectan a los sismos, o estudiados desde el punto de vista de los sismos. Esto queda ilustrado en los diferentes espectros de respuesta de los distintos suelos que se muestran en la figura 3.3. Las propiedades dinámicas de cada suelo se describen en términos de propiedades mecánicas como el módulo de cizallamiento, o sea, el G, ¿no? La tensión cortante, si ustedes se acuerdan de resistencia a materiales, tau, ¿a qué es igual? Tau, el esfuerzo cortante es igual al módulo de cizallamiento, que los autores le llaman G, ¿no? Por la deformación angular. Gamma, eso es, ¿no? Entonces, a esto se refiere ese módulo de cizallamiento, ¿entiendes? La amortiguación, ¿no? La densidad y la compactabilidad, tal y como se explica en el apartado 5.2, ¿no? Entonces, este G, o en ese libro le llaman mu, a eso se refiere, ¿ya? Y las rocas para nuestro estudio fallan por cortante, ¿entienden? O sea, fallan por cortante. Por eso nosotros, igual, ¿no? Cuando aplicamos las cargas sísmicas son cargas horizontales y lo que hacen es producir fuerzas cortantes, ¿no? Una cortante más que todo en la base, cuartaza, ¿no? Y en cada entrepiso también se supone. Es una fuerza cortante. Entonces miren, aquí hay aceleraciones espectrales medias para diferentes condiciones de sitio, ¿no? En la A. Se llaman aceleraciones espectrales porque dependen de esto, dependen del amortiguamiento, ya vamos a ver, ¿no? Cuando ahí en ese grafiquito, en la M, hay un resorte K, ¿no? Eso no es el amortiguamiento, es un efecto elástico, pero podría agregarse también ahí otra fuercita que es el amortiguamiento, que depende de la velocidad, o sea, la fuerza, ese resorte hace una fuerza de restitución, ¿no? O sea, trata de, si la masa está moviéndose para allá, trata de jalarlo para el otro lado, ¿no? Igual, la fuerza, y eso depende de la posición, ¿ya? Es K por X. En cambio, el amortiguamiento depende de la velocidad, ¿no? Es B, algunos autores le llaman B al amortiguamiento, B por C, o B de burro, pues, ¿no? Por la velocidad, ¿ya? Entonces, es una fuerza que depende de la velocidad, o sea, la constante de amortiguamiento depende de la velocidad. O sea, si es una fuerza también que va en contra, ¿no? En contra del movimiento. O sea, si el cuerpo se está moviendo para allá y a mayor velocidad, la fuerza de amortiguamiento también es más fuerte y en contra. Entonces, cuanto más velocidad tenga, mayor será esa fuerza, ¿ya? Depende con una potencia de la velocidad, pero normalmente para que las integrales sean fáciles,
Se supone que el amortiguamiento o la fuerza de amortiguación depende de la potencia de la velocidad a la 1 nomás, ¿no? O sea, velocidad a la 1, nada más. Pero para grandes velocidades esa potencia puede ser números mayores o incluso números no enteros, ¿entiendes? ¿No? Entonces ahí se hace más complicado. Pero esa es la amortiguación. La amortiguación quiere decir que hay una fuerza también que se opone a la velocidad de esa masa, ¿no? Entonces, estas aceleraciones espectrales se llaman aceleraciones espectrales porque dependen de este factor de amortiguamiento. Dice espectro para un 5% de amortiguamiento, 5% con respecto a la amortiguación crítica, vamos a decir, ¿no? Ahorita en el capítulo siguiente de esto vamos a hablar de todo eso, pero más o menos como ya está acá, para estar aclarándolos. Entonces miren, las aceleraciones espectrales varían según los periodos, ¿no? Aquí están los periodos en segundos y aquí están las aceleraciones es la aceleración espectral dividido entre la aceleración máxima del suelo, ¿ya? En eso. Entonces miren, la aceleración espectral dependiendo del amortiguamiento y dependiendo del tipo de suelo va a variar, ¿no? Por ejemplo, para arcillas suaves o medias, ¿no? Y arenas, para elaborar esto tienen 5 registros, ¿no? 15 registros, digo. Para suelos fuertemente, no, bajamente cohesivas, quiere decir, ¿no? 30 registros. Para suelos con condiciones bien rígidas, ¿no? O sea, más o menos duras, 31 registros y para las rocas. Y como ven, son diferentes, ¿no? Las aceleraciones espectrales, ¿entienden? Para un suelo suave, mire, se mantiene para diferentes periodos, desde 0.25 hasta 0. ¿No? Hasta más de un segundo, es casi fuerte, ¿no? Casi 2 veces la máxima aceleración del suelo, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, para una amplitud de periodos o de frecuencias, ¿no? En cambio, en los otros tipos es un pico máximo ahí y luego baja fuertemente. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos que diseñar, ¿no? Si así fuera, nosotros tendríamos que diseñar, nuestras estructuras deberían de tener periodos más o menos de 2 segundos a 3 segundos o más, ¿no? Porque si nosotros diseñáramos acá con nuestras estructuras, por ejemplo, que tuvieran un periodo de 0.5 a 1, estaríamos graves. ¿Qué pasaría? ¿No? Nuestras aceleraciones serían mayores, ¿no? Y estaríamos en problemas. Luego acá, esta figurita, aceleración espectral, periodo en segundos. Bueno, esto explica la variabilidad, ¿ya? La variabilidad de eso. Después, mira acá hay en los suelos suaves, ¿no? Arcillas suaves, ¿no? Arcillas y arenas suaves a medias, hay una variabilidad bien fuerte, ¿no? En las otras prácticamente no tanto, se mantiene. Ahora hablemos, siempre si tienen alguna duda pueden preguntar en cualquier momento. Clases de suelo y microzonas, ¿no? Clases de suelo y microzonas. Hay tesis, por ejemplo, que hacen solo de eso, de microzonificación, ¿no? O sea, la estructura geológica básicamente es una ciencia, la geología ya te ha dado, ¿no? Pero lo que se debe hacer es, por ejemplo, estudios de microzonificación, ¿no? Es decir, estas son las condiciones de suelo, del agua y de todo eso, ¿no? Es decir, así es, así y así se va a amplificar o se va a filtrar las aceleraciones, ¿no? Hay tesis de esto, por si acaso. Hay una tesis, hay de hecho varias tesis, pero yo conozco una tesis de microzonificación de la ciudad de Ayacucho, ¿ya? O sea, es una tesis. Entonces, clases de suelo y microzonas. Como los tipos y espesores de suelo y en menor medida de roca varían mucho de un sitio a otro en una región y en todo el mundo,
existen muchas formas diferentes de clasificar los sitios, ¿no? Afortunadamente, a medida que han aumentado los conocimientos sobre la respuesta de los emplazamientos a los terremotos en los últimos años, se ha llegado a un consenso cada vez mayor sobre cómo clasificar los emplazamientos a efectos de riesgo sísmico, ¿no? Un esquema de este tipo debería tener varias clases de terreno. Un esquema de este tipo debería tener varias clases de terreno similares a las que se indican a continuación. Clase A, o sea, desde el punto de vista sísmico, ¿no? Se han clasificado a los suelos y rocas, ¿ya? Y prácticamente hay un consenso, o sea, a nivel mundial utilizan este tipo, desde el punto de vista de la ingeniería sismo resistente, ¿no? Clase A es clase A o roca fuerte, ¿no? Roca fuerte a extremadamente fuerte con una resistencia a la compresión no confinada superior a 50 megapascales, ¿no? O sea, si ustedes le someten a la compresión a esa roca, va a tener una resistencia superior a 50 megapascales. Más o menos, ¿cuánto equivale eso? En kilos por centímetro cuadrado, quiero decir, para que tengan una idea, pues. Ya estaba yo ya. Bueno. ¿Qué pasa con mi Chrome? A ver. 50 megapascales. Para que más o menos entiendan, a kilos por centímetro cuadrado. 500. O sea, para que vean, ¿no? Ya sabía la respuesta, pero más o menos. Sabía, ya sé que es una roca, ¿no? Pero en estudios de suelos dan risa a veces, ¿no? Mandas a un estudio de suelo y te dan unas cosas absurdas. Por ejemplo, todo lo que es el río Alameda, ¿no? Es roca, pues. Ustedes ven ahí la roca al ojo, ¿no? Lo que está en San Juan es roca, ¿no? Al ojo, ¿no? Ustedes van a la Alameda Valderillos, ven el rito y eso es roca, ¿sí? Roca. Entonces, su resistencia debería de ser, pues, por lo menos más de 100, ¿no? 200. Para hacer un puente, mandaron por la municipalidad de Huamanga a hacer el estudio de suelos, aunque ya no es suelo, que eso es roca, ¿no? Y le dijeron 5 kilos por centímetro. Absurdo, le digo, eso es un absurdo. Por lo menos habría que ponerle 50, pero como ven, una roca fuerte, ¿no? Tiene su resistencia a la compresión es de más de 500 kilos por centímetro cuadrado. O sea, el doble o más del doble que la resistencia del concreto de una edificación. O sea, el concreto tiene 210 kilos por centímetro cuadrado de resistencia. O sea, si le someten una fuerza recién de 200 kilos, o sea, 200 kilos en un centímetro, ¿entiendes? O sea, 4 personas, ¿no? O 5 personas que estén pisando, pero solo en un centímetro cuadrado. Esa es la presión que se requiere para destruir a ese concreto. El doble, o sea, 500 es una roca fuerte. Para que tengan idea, para que visualicen. A veces hablan nomás y no saben. La idea de todo el cálculo numérico, matemático, es que ustedes se hagan idea de cómo es físicamente, ¿no? Entonces, eso significa ese esfuerzo, ¿no? Entonces, una roca fuerte o de clase A tiene 500, o su esfuerzo, su resistencia a la compresión es superior a 50 megapascales, ¿no? O 500 kilos por centímetro cuadrado. Y una velocidad media de las ondas de corte en los 30 metros superiores superior a 1500 metros por segundo, y que no está subyacente a materiales con una resistencia a la compresión sustancialmente inferior a 18 megapascales, o a una velocidad de las ondas de corte inferior a 600 metros por segundo. Tarde ya no te va a pasar lista en vano ya.
Eh, ya miren, entonces miren, las rocas, los suelos clase A o roca fuerte son rocas que tienen resistencias a la compresión mayores a 50 megapascales o las velocidades de corte, ¿no?, de las ondas, pues, viajan a 1500 metros por segundo. Y dice que no está subyacente a materiales con una resistencia a la compresión sustancialmente inferior a 18 megapascales, ¿no? O sea, por lo menos 180 kilos por centímetro cuadrado, el material que está encima debe tener por lo menos eso, o a una velocidad de las ondas de corte inferior a 600 metros por segundo. O sea, miren, acá lo que tienen que tener una idea es que nosotros podemos más o menos, podemos intuir o podemos deducir la resistencia de las rocas o el tipo de rocas debido a la velocidad, ¿no?, a la velocidad de las ondas. Y justamente eso hacen pues los equipos geofísicos, ¿no? Golpean acá o hacen explotar, y eso lo tenemos acá, por si acaso San Cristóbal tiene eso, ¿eh? Hay geófonos para determinar el tipo de suelo, ¿no?, de suelo de roca. Simplemente se golpea, las ondas viajan por esa velocidad, llegan a diferentes tiempos, y uno puede decir, ¿no?, acá hay tipo roca tal, suelo tal, etcétera, etcétera. Porque las velocidades en las rocas o en los tipos de suelo son diferentes, ¿entiendes? Clase B, roca débil o roca, es decir, material con una resistencia a la compresión entre 1 y 50 megapascales, ¿no? O sea, entre 10 a 500, ¿no? A 500 kilos por centímetro cuadrado. Con una velocidad media de las ondas de cizallamiento en los 30 metros superiores superior a 360 metros por segundo. O sea, las ondas deberían de viajar a esa velocidad. Puede incluirse una capa superficial de no más de 3 metros de profundidad de roca o suelo muy erosionado, ¿no?, o completamente erosionado. Un material con una resistencia a la compresión inferior a 1 megapascal, o sea, a 10 kilos por centímetro cuadrado. La roca no debe estar subyacente a materiales que tengan una resistencia a la compresión sustancialmente inferior a 0.8 megapascales o a una velocidad de las ondas de cizallamiento inferior a 300 metros por segundo. Clase C, sitios con suelos poco profundos, sitios que no son de clase A, B o E y que tienen un periodo natural de baja amplitud, ¿no? Un periodo natural de baja amplitud es menor o igual a 0.6 segundos, o sitios con profundidades de suelo que no superan las enumeradas en el cuadro 3.1. Ahorita vamos a ver ese cuadro. Clase D, sitios con suelos profundos o blandos, ¿no? Lugares que no son de clase A, B o E y que tienen un periodo natural de baja amplitud superior a 0.6 segundos, o lugares con profundidades de suelos que superan las indicadas en el cuadro 3.1 o que están subyacentes por lo menos de 10 metros de suelos con una resistencia al corte no drenada inferior a 12.5 kilopascal, ya no es mega, es kilo nomás, o suelos con valores N de prueba de penetrómetro estándar SPT inferiores a 6, ¿no? Clase E, lugares con suelos muy blandos, lugares con más de 10 metros de suelos muy blandos, con una resistencia al cizallamiento no drenada inferior a 12.5 kilopascales o valores de N de SPT inferiores a 6, o con velocidades de onda de cizallamiento de 150 metros por segundo o inferiores, o con más de 10 metros de profundidad combinada de suelos con las propiedades anteriores, ¿no? Entonces, ahí están los tipos de suelos desde el punto de vista de la ingeniería sísmica. Suelos cohesivos, suaves, esfuerzo al corte, representativo, no drenado, ¿no? Entre 12.5 a 25, firmes, entre 25 a 50, máxima profundidad del suelo 20, 25, ¿no? Rígidos 40, muy rígidos o duros entre 100 a 200, ¿no?, en kilopascales, y esto la profundidad máxima, ¿no?, 60 metros. Suelos cohesivamente bajos o poco cohesivos, ¿no? Entonces, esto básicamente es para arenas, ¿no?, el SPT.
pero ya se ha generalizado. Valores de N entre 6 a 10, ¿no? Para medios densos entre 10 y 30, para densos entre 30 y 50, muy densos mayor que 50 y gravas mayor de 30, ¿no? Y ahí están también sus profundidades. Dice la clasificación anterior es la adoptada por la normativa de cargas de Nueva Zelanda y es muy similar a las clases de suelo utilizadas en Estados Unidos. Las clases anteriores se determinan utilizando uno o más tipos de información, ¿no? Profundidad hasta el lecho rocoso efectivo, la velocidad de las ondas de corte, resistencia a la compresión, resistencia al cizallamiento, resultados de SPT y periodo del sitio, ¿no? La información básica sobre alguna de las clases de suelo puede estar disponible para un lugar determinado en los mapas geológicos o más concretamente en los mapas de microzonas. Por si acaso ya les he dicho que para acá por lo menos hay varias tesis de microzonificación. Ahora no sé si esas tesis valdrán la pena o no, pero hay tesis por si acaso. Hay tesis de maestría, o en los mapas de microzonas sísmicas, ¿no? Varios aspectos de las clases de suelo y las microzonas se analizan con más detalle en la siguiente sección y en capítulos posteriores de este libro. Entonces, investigaciones sobre el terreno y pruebas del suelo. Introducción. Para cualquier proyecto de construcción es normal realizar algunas investigaciones del lugar, generalmente mediante operaciones bastante estandarizadas en el campo y en el laboratorio, como la perforación de pozos de sondeo y la realización de ensayos triaxiales. En esta sección solo se tratan las técnicas de investigación relacionadas con la respuesta sísmica de los suelos. El alcance de las investigaciones sobre el terreno dependerá del lugar y del presupuesto y la importancia del proyecto, pero en general será conveniente examinar en cierta medida los factores relacionados con la geología local y las condiciones del suelo que se han comentado anteriormente. Depende, ¿no? Como dice, si ustedes leen el libro de Juárez Vadillo, ahí dice, no se puede hacer estudios de suelos o estudios geotécnicos para todas las obras, ¿no? Porque de repente el estudio geotécnico cuesta más que la propia, más que la propia edificación y sería absurdo. Pero lo que podemos hacer es sí, pues, ¿no? O sea, si alguien, una institución ya ha hecho un estudio de suelos y nosotros vivimos al costado, habría que buscar esa información, porque no va a variar mucho, ¿no? O sea, eso tendrían que hacer, o un estudio general más o menos. O sea, para una casita sencilla no van a estar haciendo tanta cosa, ¿no? O sea, sería muy costoso. Pero sí deberían de tener información general, ¿no? Ustedes viendo un tipo de suelo, sin estar llevando al laboratorio, deben decir, no, ya mira, grava 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Su resistencia, etcétera, etcétera. Deberían de saber prácticamente eso, ¿no? En las tablas 3.1 y 3.2 se han relacionado las principales variables de la respuesta sísmica del emplazamiento, con algunos medios para evaluarlas. No se pretende que estas tablas sean exhaustivas, sino que los métodos de ensayo de campo y de laboratorio enumerados se han elegido por su disponibilidad, fiabilidad o economía. Para algunos parámetros como el amortiguamiento por radiación y la relación de Poisson, no existen ensayos adecuados para su evaluación, ¿no? Suponemos nomás pues ahí, ¿no? Para una descripción del comportamiento dinámico de los suelos, véase la sección 5.2, donde se definen los principales parámetros dinámicos del diseño, como el módulo de cizallamiento y el amortiguamiento, ¿no? La aplicación de los resultados de la investigación del terreno a las respuestas del suelo y los problemas de diseño se puede encontrar en varias partes de los capítulos siguientes. A ver, acá ya habíamos visto una partecita para qué podemos hacer, ¿no? Acá el esfuerzo al corte para no drenado en kilopascales, ¿no? La máxima profundidad de los suelos, y acá por el SPT, ¿no? Y lo que deberíamos de hacer estos estudios, y ahora esto, determinación y pruebas de campo de las características del suelo. Y como ven, son lo más práctico que podríamos hacer, ¿no? Se han elegido por su disponibilidad, fiabilidad o economía. Determinación y pruebas de campo de las características del suelo. A continuación se describe brevemente la naturaleza
las aplicaciones y las limitaciones de las investigaciones sobre el terreno relativas al comportamiento sísmico de los suelos que figuran en las tablas 3.1 y 3.2. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe inglés? Settlement, capas puede ser. Si aquí hay dudas, acá tenemos el original. Ahí está. Para arenas secas, ¿no? ¿Pero qué es? Yo ya no lo he traducido, ya no voy a traducir los cuadros. Copiar. Ya saben, el mejor traductor del mundo es este, DeepL. Se han actualizado, entendido. Aquí tengo. Asentamiento, dice, de arenas secas. Asentamiento. Ya. Para asentamiento de arenas secas, el test de campo, resistencia a la penetración, el test de laboratorio, densidad relativa. ¿Ya? Para la licuefacción, resistencia a la penetración y condiciones del nivel de capa freática, podemos decir, ¿no? O el nivel del agua. Para esto en el campo y esto en el laboratorio, densidad relativa y tamaño de las partículas, ¿no? O sea, también hay que ver eso, o sea, para la licuefacción hay un tamaño, ¿no? que puede suceder eso. Respuesta dinámica o respuesta dinámica de los parámetros para el módulo de corte. Velocidad de ondas de corte, es por procesos geofísicos, y resistencia a la penetración en el campo. En el laboratorio se puede hacer una columna de resonancia o una prueba triaxial cíclica. Para el amortiguamiento no hay en campo, se puede hacer esto, ¿no? Una columna de resonancia o una prueba triaxial cíclica. Para la masa, la densidad en laboratorio, se supone es lo más fácil. Y para el periodo fundamental del suelo, ¿no? Test de vibración, y eso es en el campo, ¿eh? Entonces, esos serían los análisis que se pueden hacer en el campo, ¿no? O en el laboratorio para las condiciones locales. O sea, cómo podríamos determinar, y ahí están ¿no? las formas que dan a hacer. Distribución del suelo y profundidad de las capas. Los procedimientos estándar de perforación y toma de muestras son satisfactorios para determinar el espesor de las capas para la mayoría de los fines del análisis de la respuesta sísmica, así como para el diseño normal de las cimentaciones. En los 15 metros superiores del suelo, el muestreo puede realizarse a intervalos de 0.75 o 1.5 metros, ¿no? A partir de los 15 a 30 metros de profundidad puede ser conveniente un intervalo de 1.5 metros, mientras que por debajo de los 30 metros de profundidad puede ser adecuado 1.5 o 3 metros. Dependiendo de la complejidad del suelo, si el emplazamiento puede ser propenso a la licuefacción o a la inestabilidad de los taludes, puede ser necesario identificar capas finas de materiales débiles encerradas en material más fiable, lo que requiere un muestreo más frecuente o continuo en algunos casos. La profundidad a la que se realicen los sondeos más profundos dependerá, como es habitual, de la naturaleza de los suelos y de la construcción propuesta.
Por ejemplo, para el diseño de una central nuclear en un aluvión profundo se requiere un conocimiento detallado del suelo hasta una profundidad de quizás 200 metros, mientras que será necesario un conocimiento general de la naturaleza del subsuelo hasta el lecho de roca o material similar a la roca, ¿no? Entonces, ahí está cómo podríamos hacer los perfiles en los suelos, a cuántos intervalos, y depende, pues, ¿no? Depende de la importancia realmente de la construcción, ¿no? O sea, cuánto es. Pero a veces, miren, o sea, como dato les voy a decir, para la Universidad de Huanta, para su campus, han destinado para los estudios 1.000.000 de soles, para los estudios, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿con 1.000.000 de soles pueden hacer estos estudios? Estudios, ¿eh? Por supuesto que sí, pues. O sea, deberían de hacer todos los estudios, de hacer unos diseños monstruos, ¿no? O sea, no solo desde el punto de vista estético, o sea, de la arquitectura, sino desde el punto de vista dinámico, estructural, ¿se encuentra? O sea, debería ser a todo sentido porque está recontra bien pagado. Para los estudios nomás, o sea, se debería hacer todo esto, ¿no? Pero realmente no hacen, eso es lo lamentable. Nosotros como ingenieros cada vez estamos más desprestigiados, ¿no? ¿Entiendes? Ya le han observado, por ejemplo, ¿no? Está haciendo una cosa cualquiera, le he dicho, oye, te estamos pagando 1.000.000, por lo menos la arquitectura tiene que ser eh, única, ¿sí o no? No copias, copia, una cojudez, ¿entiendes? Tiene que ser única. 1.000.000 están pagando para ese estudio. Entonces deberían de ser unos buenos estudios, ¿no? Por lo menos la arquitectura debería ser mostra o única, ¿entiendes? Profundidad a la roca madre. Para el cálculo de la respuesta es esencial conocer la profundidad hasta el lecho de roca o el material similar a la roca. No se asusten, ¿eh? Porque esto con medios geofísicos se puede determinar por si acaso eso, ¿entienden? O sea, se ponen sondas, se dinamita, se golpea, eso atraviesa y hay ondas que van a atravesar la roca, ¿no? ¿Entienden? Entonces vamos a saber, ya, a tal profundidad está. Más allá de la profundidad de sondeo ordinaria de 50 a 100 metros, el lecho rocoso puede determinarse a partir de estudios de refracción geofísica, lo que les decía, preferiblemente comprobados por referencia a la información de los estudios de refracción geológica, ¿no? Preferiblemente comprobados a su vez por referencia a la información de los registros geológicos, agua artesiana o sondeos petrolíferos, ¿no? O sea, en algunos lugares, por ejemplo, hay pues, ¿no? Agua artesiana, o sea, agua subterránea. Esa agua subterránea, de hecho, está pues en roca, no puede estar en suelo, es en roca, ¿entienden? ¿No? Los norteamericanos cuando vinieron a Huanta hace unos años atrás, hicieron unos huecos, más o menos en Huanta, en la zona baja, está más o menos a 30 metros, ¿no? La roca. Hicieron ahí y ahí sacaron agua, ¿no? Son agua subterránea. Agua artesiana, a eso le llaman, o sondeos petrolíferos cuando estén disponibles. O sea, cuando hacen también exploración petrolífera, lo que hacen es excavar, hasta llegar a la roca, ¿no? Ahí saben, porque el petróleo está también debajo de la roca o encerrado en la roca, ¿entienden? ¿No? Está ahí. En zonas de sobrecarga profunda, a efectos de la respuesta sísmica, la profundidad a la que se alcanza el lecho de roca o el lecho de roca equivalente puede tener que definirse de forma bastante arbitraria. Por ejemplo, en algunos emplazamientos puede ser razonable decir que la roca madre equivalente es un material para el que la velocidad de las ondas de cizallamiento a bajas deformaciones menores o iguales que 0.01% ¿no? Estas velocidades de corte son mayores o iguales que 760 metros por segundo. O sea, podemos definir eso. O sea, cuando las velocidades de las rocas de las ondas superficiales viajan a mayores o iguales que 360 metros por segundo, podemos decir de que eso ya es roca madre, ¿no? Sin más. Cuando dicho material no está subyacente a materiales que tengan velocidades de ondas de cizallamiento significativamente menores, ¿no?
En California, en un emplazamiento típico, la roca madre efectiva se encontrará a 30 metros de la superficie, mientras que en prácticamente todos los emplazamientos californianos se encontraría a 150 metros de profundidad. El orden de precisión de la determinación de la profundidad del lecho rocoso que debería ser objetivo de lista para los cálculos de la respuesta sísmica es el siguiente, ¿no? O sea, cuánto de aproximación o cuánto podríamos hacer, ¿no? En San Juan, ¿ustedes conocen San Juan? Claro. Ahí, por ejemplo, la roca está a la vista, ¿no? Está en la superficie. O sea, ahí no tienen que explorar nada, no tienen que hacer absolutamente nada. Incluso cuando hacen el diseño, porque yo hice un diseñito para un amigo, Yuri Saza, un edificio de 5 pisos, realmente no requiere ni zapata, porque cuando tú haces el diseño de la zapata, el área de la zapata prácticamente es el área de la columna, no requería, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí sería un absurdo, pero hay gente así, ¿no? Que le hacen su cimiento cocido, su sobrecimiento, no tiene sentido. Es rock, es como si fuera el propio concreto. O sea, ahí sería más o menos unificar, ¿no? De repente bajar un poquito la pendiente y ponerle de repente un sobrecimientito para que el agua no afecte al ladrillo, solo por ese fin, pero no más, o sea, no requiere cimiento, ¿entiendes? En esas construcciones. Y de repente tampoco no requiere tanta zapata, no requiere realmente, ¿no? Es roca, pues es roca, no es suelo, están cimentando sobre roca. Y entonces, profundidad de la roca entre 0 y 30, la precisión más o menos, o cuánto podrían ustedes variar, o un error, o la aproximación, ¿no? 1.5 metros, o sea, si la roca está entre 0 a 30 metros, con una diferencia de 1.5 metros, ustedes no tienen problema, o sea, si la roca, por ejemplo, está a 5 metros y ustedes dicen que está a 3.5, está correcto, ¿no? Si también está a 6.5, también está correcto, no hay ningún problema. Si la roca está entre 30 y 60, el error puede ser entre 1.5 a 3 metros, entre 60 y 150 metros, entre 6 a 15 metros, entre 150 a 300 metros, entre 15 a 30 metros, más de 300 metros, o sea, puede darse ese caso, ¿no? Suelos o no suelos, porque cuando hablamos de la roca, estamos hablando de la roca madre, es una roca más o menos sana, ¿no? Encima de eso puede haber roca fracturada, entonces eso o pasa como suelo o no es este suelo fuerte, pues que estamos diciendo, ¿no? Ahí las ondas sísmicas no van a ir a esta velocidad de 760, sino a mucho menos. Entonces 60 metros de aproximación. Dice, los grandes errores permitidos en la medición del lecho rocoso más profundos reflejan las grandes aproximaciones realizadas en los análisis de respuesta del suelo en la actualidad. Muchos puentes, a veces yo lo veo innecesario, pero en las construcciones actuales, o para gastar dinero, a veces llegan generalmente a la roca, o sea, hacen su pilotaje a la roca, ¿entiendes? O sea, cimentan sobre roca, mandan sus pilotes a la roca. O sea, es necesario conocer. Aunque yo lo veo a veces innecesario, ¿no? O sea, el caudal del río, todo eso que pueda, no sé, de repente habría que ver el estudio hidrológico, a ver si se lo lleva, ¿no? Pero a veces llegan hasta la roca, ¿no? La cimentación, que llegan a eso. Hacen, los pilotes que hacen sus vaciados llegan hasta las rocas. Y en puentes no tan, me parece que no tan de 40 metros, le meten así, ¿no? Condiciones de las aguas subterráneas. Existen instalaciones de sondeo estándar adecuadas para medir con precisión las condiciones de las aguas subterráneas en cualquier lugar. Para los cálculos de respuesta, esta información se utiliza indirectamente a través de las presiones de confinamiento efectivas, ¿no? Ya que afectan tanto al módulo de cizallamiento como a la amortiguación del suelo. Los lugares más susceptibles de liquefacción tienen un nivel freático a menos de 3 metros de superficie, mientras que los lugares con niveles freáticos a menos de 8 metros del nivel del suelo también pueden ser potencialmente liquefactables, dependiendo de otros parámetros del suelo. Por ejemplo, esto pasa en la selva. Mi amigo, yo tengo amigos que me consultan, pero no se bajan nada. Siempre me llaman.
Adolfo, me dice, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. ¿Cómo hago? Me dice, he encontrado suelo, casi, o sea, digo, agua, muy superficial. Está haciendo un sistema de alcantarillado, ¿no? Sistema de agua y desagüe. ¿Cómo hago que esto y lo otro, ¿no? Yo le digo, una vez de que hagas el vaciado no pasa nada. Pero ¿cómo hago para hacer el vaciado? Entonces tienes que hacer puntitos, le digo. Tienes que hacer, haces perforaciones, ¿no? Y bombeas el agua, ¿no? Otro sitio. Cuando tú haces ese bombeo, el nivel freático en esa zona, ¿no? Alrededor de esa zona baja, ¿no? Tú puedes trabajar normalmente. Vacías tus buzones y ya pasó un día, ya puedes dejar el bombeo, ¿no? Ya no hay ningún problema. Se endurece y ya el agua no le va a pasar nada. Pero imagínense de que ahí van a hacer una construcción fuerte, habría que hacer, ¿no? Un sondeo, hay agua, allá el nivel del agua freático es alto, ¿no? En toda la selva. Entonces, está ahí nomás, pues, ¿no? Las cavas y está el agua. Tendrían que ver en un estudio profundo si hay zonas de arena, ¿no? ¿Entienden? Porque eso podría, podría licuefactar pues a los suelos, ¿no? Si hubiera. Pruebas de resistencia a la penetración. Las pruebas de resistencia a la penetración se concibieron originalmente para determinar el grado de compactación de los suelos granulares, ¿no? Debido a que pueden realizarse de forma sencilla y barata, su uso se ha extendido ampliamente, ¿no? Hay dos tipos básicos de penetrómetros de uso común para las pruebas de penetración. A ver, coméntenme, ¿qué hacen en suelos? ¿Hacen todo esto o no hacen? ¿Mm? Y tenemos o sea, hay instrumentos, hay todo eso. Deberían de explotarlo un montón, ¿no? O sea, deberían de aprender porque es uno de los laboratorios más implementados, o por lo menos de lo que yo sé que se ha comprado un montón de equipos. Hay dos tipos básicos de penetrómetros, ¿no? Su uso común para las pruebas de penetración, a saber, tubo hueco y los penetrómetros de cono. Ambos tipos pueden ser impulsados por un peso que cae, método dinámico, o por una carga estática en el suelo no perturbado en el fondo de la perforación a medida que ésta avanza. En América y en algunos otros países el método preferido es el ensayo SPT, que es un método dinámico que tiene la ventaja de la recuperación de la muestra. Los ensayos estáticos con penetrómetro de cono CPT, en particular el cono holandés, han encontrado el favor en algunos países debido a la mayor consistencia de los resultados derivados de la simple aplicación de la carga estática. Sin embargo, esta ventaja se ve contrarrestada por el hecho de que en el ensayo de cono no recupera las muestras, por lo que no es posible el examen visual del material ensayado, ¿no? Los resultados de las pruebas de penetración para evaluar el estado de los suelos granulares pueden utilizarse directamente o bien indirectamente, es decir, tras su conversión a densidad relativa. Dado que los distintos ensayos penetrométricos arrojan resultados numéricos diferentes para los mismos suelos, es preciso conocer el tipo exacto de equipo utilizado en cada caso y realizar las conversiones adecuadas cuando sea necesario para evaluar los resultados. Por ejemplo, Sherman relacionó la resistencia de penetración estática del cono QC, ¿no?, en kilos por centímetro cuadrado con la resistencia de penetración estándar, ¿no?, blows, golpes, ¿no?, a 0.3 metros para arenas finas, pero se ha comprobado que la relación varía con el tamaño del grano. Alternativamente, los resultados de la CPT también se han relacionado con la densidad relativa, como se muestra en la figura 3.4, ¿no? Entonces, acá están relacionando las densidades relativas en términos de la resistencia a la penetración, ¿no? La parte de arriba izquierda dice CPT, datos para arenas de cuarzo no cementadas, ¿y esto qué será? La de arriba, así más o menos. O sea, han relacionado y ya tienen ahí información, ¿no? O sea, relacionan esta relación QC entre PA, ¿no?, y determinan pues ahí las densidades relativas, ¿no?, en porcentajes. Vertical, el esfuerzo vertical efectivo, para acá cero. Bueno, me imagino que ustedes saben más que yo
Otras propiedades del suelo que se han relacionado con los valores de CPT y o SPT, por ejemplo, son el módulo de cizallamiento, la figura 5222, ya eso es en 522, 5 en el capítulo 5, la resistencia al cizallamiento no drenado, la velocidad de las ondas de cizallamiento, el ángulo de fricción y la clasificación del suelo, ¿no? Determinación en campo de la velocidad de las ondas de corte. Aunque la velocidad de las ondas de corte se utiliza a menudo directamente en los análisis de respuesta, ¿no? Capítulo 5. En ese capítulo 5 hay más, o sea, ahí está bien detallado los ensayos de SPT, CPT, por si acaso, ¿no? Y está una tabla también, ¿no? Tal suelo, tal número de golpes, más o menos. Aunque la velocidad de las ondas de corte se utiliza a menudo directamente en los análisis de respuesta, puede considerarse principalmente como un medio para determinar el módulo de corte G de un suelo, ¿no? A partir de la relación, miren, podemos hallar G, o sea, el módulo de corte del suelo, como la densidad por la velocidad al cuadrado, la velocidad de corte, ¿no? La velocidad de ondas de corte al cuadrado. Entonces ya tendríamos G. Donde ρ es la densidad de la masa del suelo, eso lo podemos saber, pues, ¿no? Podemos calcular. En el método geofísico de determinación de BS, las ondas de baja energía se propagan a través del depósito del suelo y la velocidad de las ondas de corte se mide directamente. En la figura 3.5 se ilustran las técnicas, ilustran tres técnicas que utilizan pozos de sondeo. Ahí también miren, acá se generan las ondas. Normalmente, por ejemplo, en el equipito que ha adquirido la ONCHA antes de la pandemia, ¿ya? Y yo estuve aquí en la capacitación, se produce estas ondas a través de una comba, ¿no? Se pone ahí una pieza de fierro, pues, entonces, con el martillo se golpea y hay geófonos que están a diferentes distancias, ¿entiendes? Entonces, por esa velocidad, o sea, esos geófonos miden pues la velocidad o miden el tiempo que llegan, pues, ¿no? Y nosotros conocemos las distancias que hay entre geófonos, ¿no? Entonces, conocemos el tiempo, conocemos la distancia, podemos calcular, ¿no? Una simple división, tenemos las velocidades, ¿entiendes? Y por las velocidades podemos determinar qué tipo de suelo es, ¿no? Como hemos visto. La roca madre mayor, su velocidad mayor de 760 metros por segundo, ¿no? Si la velocidad le sale así, allá es roca fuerte, ¿no? Y así, este es el método. Hay este sistemita. Yo tengo un video, a ver si lo subo, de esa capacitación que tuvimos, ¿no? Hay esto, por si acaso. O sea, métodos geofísicos para explorar el suelo, ¿no? Sirve para grandes profundidades, ¿no? Donde no pueden hacer ya tanta calicata, o para determinar la profundidad de la roca. Y en este caso, miren, nos serviría para medir G, el módulo de corte, ¿no? En cada caso, las ondas son generadas por una carga explosiva o un martillo, ¿no? Y se registra el tiempo de la primera llegada de la onda de corte que viaja desde la fuente de energía hasta el geófono. Las dificultades en la interpretación de los resultados surgen de las incertidumbres. Y es más, esos aparatitos tenían un software, no sé si está acá este software o está en mi otra laptop. Creo que está en mi otra laptop. Está en mi otra laptop. Sí está en mi otra laptop, pero viene con un paquetito para simplificar las cosas. Las dificultades en la interpretación de los resultados surgen de las incertidumbres en la separación de la primera llegada de las ondas de cizalla de las ondas longitudinales que se desplazan más rápidamente, ¿no? O sea, ese sería el problema. Hay unas ondas longitudinales que viajan más rápido que las ondas de cizalla o ondas de corte, y habría que separar eso, ¿no? Desgraciadamente, estas últimas ondas P, estas ondas longitudinales, no son adecuadas para el cálculo del módulo de cizalladura, ya que están muy influidas por la presencia de agua subterránea, mientras que las ondas de cizalladura no lo están, ¿no? La técnica de pozos cruzados que se muestra en la figura 3.5 mide las velocidades de las ondas de corte en sentido horizontal entre pozos adyacentes
y es claramente adecuada para calcular las respuestas de estratos razonablemente homogéneos o gruesos. En el caso de los depósitos de capas finas, las ondas pueden tomar varias rutas entre la fuente y el geófono, ¿no? Y eso también tendrían que ver, ¿no? Cómo llega, ¿entiendes? Y debe considerarse con precaución. Cuando se utilizan las técnicas de subida y bajada de la figura 3.5, los diferentes tipos de ondas pueden distinguirse más fácilmente. Pero hay que tener cuidado con los efectos locales engañosos de la perforación. Por ejemplo, cuando hay que utilizar un revestimiento con una perforación, las ondas transmitidas por el revestimiento pueden disfrazar las señales más lentas y débiles del suelo y se requiere una resolución experimentada de los resultados, ¿no? Los métodos geofísicos mencionados para determinar el BS, o sea, las velocidades de las ondas de corte, son los procedimientos de campo más aplicables porque implican una gran masa de suelo. Pueden llevarse a cabo en la mayoría de los tipos de suelo y permiten determinar el BS en función de la profundidad. Además, su coste es razonable y en muchos países se dispone del equipo necesario, debido a que estas pruebas son factibles a niveles bajos de deformación del suelo, entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 3%, en comparación con las deformaciones de diseño de terremotos de alrededor 10 a la menos 3 a 10 a la menos 1%, ¿no? Los valores del módulo de corte calculados a partir de sus valores de veces se reducirán a efectos de la respuesta sísmica, tabla 5.5. También es prudente comparar los valores de G calculados de esta manera con los valores determinados a partir de los ensayos de laboratorio, tal y como se ha comentado en el apartado 3.33. Ahí están. Determinación sobre el terreno del periodo fundamental del suelo. O sea, hay que calcular también eso, ¿no? El conocimiento del periodo de vibración predominante de un lugar determinado es útil para evaluar el movimiento sísmico de diseño, ¿no? Y la vulnerabilidad de la construcción propuesta a los terremotos. Hemos dicho, sus periodos deberían de ser diferentes, ¿no? Esa es la idea, no deberían de ser iguales. Entonces habría que construir un edificio que su periodo sea diferente al del suelo donde vamos a cimentar. Esa es la idea, ¿entiendes? Entonces es necesario saber esto. Se han hecho muchos intentos de medir el periodo natural de vibración de diferentes sitios. Las vibraciones medidas han sido generalmente microterremores, ¿no? O sea, microsismos generados, ¿no? Algunas derivadas de pequeños terremotos, y olas inducidas artificialmente como por cargas explosivas, ¿no? Inca de pilotes, paso de trenes o explosiones de pruebas nucleares, ¿no? Hablando de pruebas nucleares, ¿han escuchado a Daniel Estulin? Daniel Estulin, ¿saben quién es? Daniel Estulin es un ex agente de la KGB, o sea, un espía, ¿no? Para los rusos. Ese Daniel Estulin ha escrito un librito famoso, el Club Bilderberg, ¿no? Todos los grandes multimillonarios se reúnen cada año y ahí planifican todo, pues, lo que van a hacer y todo. Y tienen un plan para el 2030, ¿no? Entonces, este Daniel Estulin, además de que ha escrito ese libro del Club Bilderberg, también ha dicho una cosa que ustedes buscan por internet Daniel Estulin y lo van a ver. Estulin con S nomás, es Estulin, ¿no? Daniel Estulin. Él ha dicho una cosa grave, ¿eh? Él dice de que el atentado de Tarata, ¿no? En Miraflores, el atentado que se le atribuye a Sendero Luminoso, no es de Sendero. Él dice eso. Él, ¿sabes qué dice? Que ese atentado lo ha perpetrado la DEA, o sea, el Departamento Antidrogas de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una lucha entre Sendero y la DEA para controlar la producción de cocaína en el BRAE, ¿no? En toda la selva del Perú. Entonces, para destruirlos ya totalmente a Sendero y quitarles ese monopolio de la droga, la DEA hizo ese atentado. ¿Y por qué él dice eso? ¿Por qué dice eso que lo ha hecho la DEA? Porque, bueno, dice que hay una lucha, o ha habido una lucha siempre entre la DEA y Sendero Luminoso para controlar la cocaína, la coca. ¿Y en qué se basa él? Él dice de que la explosión que hubo, ¿no?, en Tarata, no ha sido una explosión con ¿no?, con dinamita, con ánfora, nada de ese tipo. Él dice de que ha sido una mini bomba nuclear. ¿Y por qué él dice que ha sido una mini bomba nuclear?
por los efectos que ha tenido en la gente. O sea, por ejemplo, gente que tenía relojes y todo, algo electrónico, ¡pum!, se han quemado. La explosión que hizo, o sea, la explosión normal de AFO, dinamita, va para arriba, según él, ¿no? Acá hubo una perforación del suelo, ¿entiendes? O sea, hubo un hoyón. Él dice, eso no ha sido dinamita, ni AFO, ni lo ha hecho Sendero, o sea, lo ha hecho la DEA, porque solo ellos pueden manejar pues una mini bomba nuclear, ¿entiendes? Eso dice Daniel Stulin. Y era para quitarle el monopolio a Sendero de la droga, ¿entiendes? Y Estados Unidos hace eso, pero Estados Unidos siempre, en todas las películas que ustedes vean, dice en eso, ¿no? De que la DEA controla la droga en Colombia, en Afganistán, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que dice Daniel Stulin. Entonces, como estamos hablando de explosiones nucleares, se me ha esto, ¿no? Paso de trenes, explosiones de pruebas nucleares. El método de Nakamura, 1989, parece dar buenas estimaciones del periodo de sitio, pero probablemente solo en presencia de ondas Rayleigh. Eso es otro tipo de onda. O sea, las ondas sísmicas son varias, ondas tipo P, ondas tipo S, ¿no? Ondas tipo P es las ondas primarias o las ondas así de choque, ¿no? De choque directo, las ondas S superficiales que viajan a través de la superficie de la Tierra, ¿no? Son así. Las ondas L, ondas Amor, ondas Love, estas ondas Rayleigh, ¿no? O ondas R, o sea, hay un montón de tipos de ondas, ¿entienden? ¿No? Entonces, tienen que ver eso. Para un proyecto importante o sísmicamente vulnerable, una prueba de vibración puede estar justificada, pero surgen problemas de interpretación de los resultados, ya que estas pruebas implican magnitudes de tensión del suelo mucho más bajas que las que se producen en los terremotos de diseño. Si no existe una correlación local entre los periodos del suelo en los terremotos de movimiento fuerte y los periodos registrados durante los microtremores, habrá que hacer comparaciones cautelosas con los resultados de los vientos fuertes en suelos similares en diferentes zonas. En el caso de pruebas de vibración realizadas para la urbanización Parque Central de Caracas, ¿no?, los periodos medidos se incrementaron en un 50% para convertir el comportamiento de los microtremores en movimiento fuerte del suelo. Este factor de ajuste se obtuvo mediante la comparación de los estudios del terremoto de Caracas de 1967 con las pruebas realizadas en el lugar. Hay que tener en cuenta que el periodo fundamental del suelo estará generalmente entre alrededor de 0.2 y 4 segundos, ¿no?, dependiendo de la rigidez y la profundidad de los suelos que recubren la roca madre. Muy bien. Si hacen estudios de suelos, estudios de vibración natural del suelo, entonces para efectos de diseño ustedes tendrían que agregarles un 50%, ¿entienden? ¿No? O sea, les sale un periodo de suelo de 1 segundo, ¿no? Pero eso es para ese estudio, ¿no?, donde los esfuerzos son bajitos. Para un sismo verdadero habría que agregarle por lo menos el 50%, como dicen acá, ¿no? O ver, ¿no? O ver. Dice, los periodos medidos se incrementaron en un 50%, dice, para convertir el comportamiento de los microtremores en movimiento fuerte del suelo. Entonces, como ven, hay estudios y habría que ver pues, si pagan por esto, pues, ¿no? Me imagino que es costoso. Pruebas de laboratorios relativas al comportamiento dinámico de los suelos. A continuación se describe brevemente la naturaleza, las aplicaciones y las limitaciones de los ensayos de laboratorios relativos al comportamiento dinámico de los suelos, resumidos en las tablas 3.2 y 3.3. Distribución del tamaño de las partículas. Esta propiedad del suelo está relacionada con la licuefacción de los suelos saturados sin cohesión, o sea, de las arenas, ¿no?, tal y como se ha comentado en el apartado 5.22, como la prueba para su determinación. Como la prueba para su determinación es un procedimiento estándar de laboratorio, no se describirá aquí. Aunque existen varias clasificaciones de tamaño de grano y tamices estándar, las correlaciones son sencillas, de modo que el uso de cualquier escala de tamaños puede aplicarse fácilmente en estudios como los del potencial de licuefacción, ¿no? Lista de los mejores test de campo y laboratorio relativo a la evaluación de las propiedades sísmicas o de la respuesta sísmica de los suelos, ¿no? Test y determinación, pruebas y determinaciones de campo, ¿no? Distribución y profundidad de los suelos,
respuestas de cálculo, calculations, respuesta de los cálculos, ¿no? Profundidad de la roca, condiciones del nivel del agua, ¿no? A ver, vamos a ver qué nos dice el traductor para estar mejor. Hay algunos errorcitos que yo por si acaso le he encontrado a este librito. En la traducción ya está corregida. Siempre yo le encuentro errores a todo. A ver, ¿cuál es la traducción fiel? Oh. Cálculos de respuesta, mira, cálculos de respuesta. O cálculos de las respuestas, cálculos de respuestas, o sea, para hacer los cálculos, pues, ¿no? De las respuestas. Condiciones del nivel de agua freática, para los cálculos de respuesta y la licuefacción, resistencia a la penetración. ¿Qué habíamos traducido con settlement? Asentamientos y licuefacción, velocidad de ondas de corte para el módulo de corte, el periodo fundamental del suelo para las respuestas de cálculo, o sea, para hacer los cálculos, eso quiere decir, para el análisis, en todo caso, análisis estructural, aunque se ponga, test de laboratorio, pruebas de laboratorio, distribución y tamaño de partículas para la licuefacción, densidad relativa para la licuefacción y el asentamiento, triaxial cíclica para el módulo de corte y para el amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento. Columna de resonancia para el módulo de corte, más unitaria para los cálculos de respuesta, ¿no? Prueba de densidad relativa, me imagino que si no saben ya hay que aprenderlo. La densidad relativa in situ, ¿cuánto tiempo? Ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos. Ya vamos a terminar esto y de ahí ya viene lo que les gusta. Dinámica estructural. Ahí nos quedamos.